Buenos días, amada iglesia. El buen Dios Todopoderoso sea glorificado cuando su palabra es expuesta y cuando podemos con corazones sensibles, como cantábamos, escuchar la voz de Dios, meditar en nuestros corazones y tomar las determinaciones para obedecer la voluntad que nos ha sido iluminada. Y eso ocurra también esta mañana con su Santo Espíritu. Los invito a que me acompañen nuevamente en la lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Así dice la santa y bendita palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Acompáñenme nuevamente en oración. Santo y bendito eres tú, oh Dios, bueno en gran manera. Te ha placido concedernos tu palabra, tu santa palabra en nuestro propio idioma, que podemos leer tu voluntad y podemos conocer más de ti y podemos expresar tu grandeza en todos los pueblos. Podemos hacerlo porque tu Santo Espíritu nos ha permitido entenderla y teniéndola a nuestra mano, a nuestro alcance, abrir el libro y poder escuchar con un deseo ardiente. Háblanos de Cristo, muéstranos tu reino. Permite que ese sea el deseo de nuestros corazones y tu espíritu de poder y tu espíritu de santidad esté obrando en cada uno de nosotros. Tu providencia nos ha traído hasta este lugar. Y sé tú obrando salvación a aquellos que viven aún en tinieblas y santificación a tu pueblo que anda a tu luz. Amén. Y amén. Estamos en una sociedad que rechaza la idea de un gobernador de toda su creación, de Jesucristo como el único Salvador de los hombres y de las Sagradas Escrituras como ese texto inspirado por Dios, infalible y suficiente que muestra la verdad absoluta de la condición caída y su necesaria respuesta. Cada frase que mencioné y cada palabra contradice los pensamientos que usted puede escuchar en cualquier lado y generaría grandes debates en nuestros círculos sociales. El concepto de familia como esa base social está siendo distorsionada ante modelos en contra de lo que Dios ha establecido. Las escuelas y la llamada ciencia natural promueven un alejamiento del Dios revelado en las Escrituras. Los políticos promueven leyes antinaturales y hay una promoción de un ser espiritual, pero que no se somete a la autoridad de Dios, sino que cada uno es su propio rey y ley. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay menos hijos, cada vez hay más incremento de uniones homosexuales, cada vez hay drogas accesibles, estados paternalistas que controlan todo, cada vez se fomenta una economía libertina o que promueve el libertinaje, se promueve hoy la codicia, se promueve la discriminación, se promueve el engaño. En otras palabras, toda una serie de características de una sociedad que vive en un desenfreno. Pareciera que fuera como una colina resbaladiza, yendo al abismo, pero van contentos. Y ante ese panorama que les he presentado, nos podríamos preguntar, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Será que Dios ha retrocedido y su reino ha retrocedido? ¿Será que Dios ha escondido su rostro? ¿Será que Dios está obrando en medio nuestro? Lo cierto es, hermanos, que no alcanzamos a dimensionar el obrar de Dios. No alcanzamos a comprender. No lo alcanzamos a ver. Parece como Elías en los tiempos del rey Acab, que pensaba que él era el único defensor de la fe, pero no sabía que habían sido muchos guardados por Dios mismo. No alcanzamos a entender cuánto se ha extendido el reino de Dios. Y precisamente la sección que vamos a estudiar hoy, la parábola que vamos a estudiar hoy, habla de ese reino de Dios y cómo se expande. Mire que así dice el versículo 26. Decía además, así es
el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios es esa esfera de, esa perspectiva de Dios con autoridad. Pero ese Dios con autoridad obedecido voluntariamente por quienes lo reconocen. El reino de Dios siempre ha estado presente a pesar del pecado y de la oposición diabólica. Y ha tenido manifestaciones en el pasado, las tiene en el presente e incluso en el futuro. El apóstol Pablo en la carta a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Donde quiera que hay un cristiano, se evidencia, se muestra la existencia del reino de Dios y su poder, su poder. Hemos pasado de tinieblas a este reino de Cristo. Y bueno, este capítulo 4 del Evangelio de Marcos nos ha presentado parábolas y si se han dado cuenta hay un tema común y son las semillas. Al principio era la parábola que nosotros normalmente llamamos la del sembrador, que también podríamos llamar la parábola de semillas o de las tierras. Y luego está, posterior a esta, la parábola de la semilla de mostaza, también bastante conocida. Hay una relación entre estas parábolas y evidentemente hay una relación incluso de la audiencia, las multitudes que estaban escuchando. Lo interesante es que es de estas parábolas que son exclusivas. No están en los 4 evangelios, solamente está aquí en Marcos y quizás por eso no es de las más conocidas. La parábola del crecimiento de la semilla. No obstante, es una parábola que nos ayuda a entender el crecimiento en Dios y el crecimiento del reino de Dios especialmente. ¿Cómo está creciendo? Hay una semilla, hay un crecimiento y hay una cosecha, así como la semilla de mostaza, aunque tienen otro enfoque. Y a lo largo de estos versículos quiero destacar 4 cosas que nos habla acerca del crecimiento del reino de Dios. El versículo 26 nos muestra el crecimiento trabajado. El crecimiento trabajado. El versículo 27, el crecimiento ignorado. Ignorado. El versículo 28, el crecimiento automático. Y el versículo 29, el crecimiento victorioso. Entonces, el crecimiento del reino de Dios es trabajado, es ignorado, es automático y es victorioso. Entonces, con esos encabezados vamos a ir estudiando este texto. Versículo 26. La parábola diciendo del reino de Dios, acerca del reino de Dios, comienza hablando de un hombre que echa semilla en la tierra. O sea, que empieza poniendo enfoque en una persona que va y siembra en la tierra. Hermanos, el corazón humano es perverso en gran manera. Bueno, hay muchos textos que lo demuestran, solamente podría citar Jeremías 17:9, que es engañoso y perverso más que todas las cosas y que nadie lo puede comprender, la profundidad de nuestra maldad. Es lo que presenta la Biblia. Naturalmente, como un corazón es tan perverso, producirá mal en abundancia. No se vuelve a sí mismo hacia Dios, no se arrepiente, no cree, no obedece, está muerto para Dios. Bueno, consecuencia de la caída, recordamos en Génesis 3. Es incapaz de darse vida espiritual. Jesucristo tiene que romper esa dureza de ese corazón impenitente y lo hace por medio de su espíritu dándole una nueva naturaleza en la cual esa tierra reciba la semilla. Entonces, este hombre echa semilla en la tierra, pero esta tierra, hablando del corazón, si es una de las interpretaciones que podemos entender, esta tierra es dura a menos de que Dios haga una obra en ella. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios, hay que escuchar, implica ese sembrar. Pero, ¿cómo oír o cómo irán si hay quien les predique? Entonces, tiene que haber personas que sean comisionadas para predicarles. Y aquí es donde entendemos que todo cristiano está llamado a esparcir la semilla del reino. En ese sentido, nosotros nos unimos a la obra de Cristo Jesús como el gran predicador y el gran sembrador a trabajar con Él en su reino como sembradores también. Difundir el Evangelio, compartir las buenas nuevas del Evangelio, no es algo que puedas tú decidir si tienes que hacerlo o no. No es de esas preguntas que tú tienes que hacerte, ¿será que es la voluntad de Dios que yo testifique de Él? Es un excelso deber que tenemos como hijos suyos.
la semilla tiene que ser sembrada, debe ser sembrada, porque no habrá cosecha si no hay una siembra. Y el apóstol Pablo aquí dice en la carta de los Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa debe ser nuestra convicción ahora como hijos del reino de Dios. El evangelio, la semilla del evangelio, de la palabra de Dios, tiene gran poder para actuar. Y nosotros nos unimos a la labor de Cristo Jesús como sembradores que llevamos la semilla y confiamos en ese poder que Dios tiene en ella. Cualquier persona que ya ha recibido el conocimiento de la gracia de Dios en su corazón es también un sembrador y puede enseñar a otros del reino. No todos enseñaremos de la misma manera, no todos tenemos los mismos dones, pues no todos somos predicadores o pastores, evangelistas. Dios nos ha dado gran diversidad, así como no todos tenemos el mismo contexto para dar las buenas nuevas. Algunos lo hacen más en una esfera del hogar, otros serán obreros en su trabajo y allá mostrarán el evangelio. O estará la enfermera junto al enfermo, o el joven que conoce a Cristo en la escuela u universidad. Todos, al llegar al conocimiento de Cristo y de su evangelio, tenemos ya un mensaje que dar y una semilla que compartir. Eso implica que a medida que vamos avanzando en nuestra vida de fe, debemos comprender más y mejor el evangelio para enseñarlo lo mejor posible, adecuadamente. Debemos exponer constantemente el evangelio de la palabra de Dios y llegar a las conciencias de las personas, porque tenemos que aprovechar los tiempos que Dios nos ha dado. Ahora, si habláramos de trabajos específicos dentro de la iglesia, como la labor pastoral, podríamos decir que su trabajo es seguir regando y trabajando en semilla, seguir esparciendo semilla a una congregación. Y entonces la oración, el aliento que pueda dar, el consuelo, la exhortación, el mismo ministerio de la palabra, el consuelo, todo eso opera y trabaja para que dé fruto. Ese es un trabajo que debemos hacer los hombres. Entonces, lo primero es entender que el crecimiento requiere de un trabajo y los hombres somos comisionados por Dios para hacerlo. Todo aquel que conoce a Cristo es llamado a ser un sembrador. No obstante, cuando eso es una realidad, aunque eso es una realidad, que Dios nos llama al trabajo, hay algo que es misterioso para todos y es que ese crecimiento es ignorado. ¿A qué quiere referirse? Mira el versículo 27, acércale. El que siembra, después que puso la semilla, se duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Noten allí. Hay tiempos presentes en estos verbos que nos indican que lo que nos presenta es un ciclo. Ciclo. Cuando dice que se levanta, se duerme, noche, día, es que continuamente hace eso. Puso una semilla en la tierra, pero no que quedó allí sin hacer nada más. O sea, él sigue labrando la tierra. ¿Y qué tipo de cosas podríamos decir? Fertilizar, control de malezas, quizás el canal de agua. Es decir, un obrero natural en su campo, puesto que esos son el recurso de la parábola que Jesús está usando y que todos podían entender. Estamos hablando en Capernaum y de sus alrededores. La persona diligente, sembrador, trabaja, hace lo suyo. Pero aun cuando eso suceda y cuando haga todas las cosas, no puede hacer que la semilla germine y crezca. No lo puede garantizar. Y esto es algo interesante, porque lo único que hace el agricultor luego de hacer todo su trabajo es confiar que a la mañana siguiente, al día siguiente o en la tarde, o sea, a medida que va pasando los ciclos, esa semilla va a ir dando los diversos estadios hasta dar un fruto. Es lo que se espera. ¿El que puede hacer? Dejar a cargo que ocurra lo que él se ha dado cuenta que sucede. Mire, solamente puede confiar en aquel que sí creó la semilla que garantice que crezca. Y por eso, desde la perspectiva del reino de Dios, una persona que se dedica a su trabajo hace lo que Dios le ha llamado y confía en que Dios dará crecimiento. Hará la obra usándolo. Espera pacientemente. Y si habláramos del caso físico de una semilla, ¿cómo es que se lleva a cabo la germinación? ¿Cómo se lleva a cabo todo el proceso?
No lo sabemos. Y por eso esta parábola nos refleja la impotencia humana, porque el labrador no hace crecer la semilla. Y si hiciéramos unos últimos análisis, diríamos que tampoco entiende todas las cosas. Y no quiero sonar ignorante de los descubrimientos y todas las cosas que han surgido luego de la escritura de esto hace 2000 años. La ciencia ha avanzado mucho y comprende muchos fenómenos, eso es cierto. Y si le preguntáramos a un biólogo o a una persona que sepa de este tema, agrónomo, podría hablarnos de combinaciones químicas o de elementos físicos o citarnos explicaciones para decir cómo es que crece una semilla. Aquí hasta se estudia eso en la educación básica. Pero a ciencia cierta, en lo más profundo y final detalle o veredicto al respecto, sigue siendo un secreto. Porque el hombre lo que puede hacer es explicar los fenómenos, decir cómo ciertas cosas producen otras, pero la esencia de cómo ocurre aún queda mucho por conocer. Es más, en cualquier área de la ciencia en la que usted se dedique a estudiar y conocer a los más expertos, ¿qué le van a decir? Que mientras más estudias, menos sabes, menos comprendes todo lo que ocurre. Aquellos que se jactan de saber mucho de algo, realmente les saben muy poco. Y eso es una realidad. Entonces, el ser humano como tal no puede crear y generar esa semilla, ese proceso en el cual crece. Entendemos nutrientes, entendemos cómo podríamos abonar cosas para que se desarrolle, pero la esencia misma no podemos hacerlo y no podemos saberlo, porque el reino es de Dios. Esa explicación de la naturaleza ahora que Jesús está diciendo, miren, lo mismo ocurre en el reino de Dios. Si en el reino biológico, si en el reino de lo creado, hay ese desconocimiento, pues sepan que ahora pasa algo similar en el reino de Dios. Y es que la obra de crecimiento, por más que usted haga todas las cosas que le competen, sigue siendo en esencia de Dios. Dios es quien hace crecer. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 7, cuando venía hablando de aquellas personas que trabajaban en la congregación y ayudaban para que la iglesia avanzara, dice el apóstol Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Claro que hay que plantar, claro que hay que regar, y Dios ha llamado colaboradores para eso, pero ¿quién da el crecimiento? Dios y solo Dios. El Espíritu Santo opera con la Escritura, mostrando todo ese poder que es vivo y eficaz. Podemos leer Hebreos 4:12 al respecto. La palabra de Dios es ese instrumento que usa el Espíritu para hacernos crecer. Y los pastores, los predicadores, no podemos precisar cómo está el Espíritu Santo de Dios obrando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Yo no puedo decir qué tanto hace y qué tanto no. Es una obra interna del Espíritu, pero sí sé a la luz de pasajes como este que está ocurriendo una transformación del Espíritu. Es decir, en cada uno de los hijos del reino de Dios está obrando el Espíritu de Dios. Y cada palabra que podemos expresar aquí de las Escrituras, explicadas y aplicadas, está haciendo que su pueblo crezca. Vemos la importancia de la predicación de la palabra de Dios. La importancia de iglesias donde se predique sea la palabra de Dios para que el Espíritu de verdad use esa palabra y haga crecer al pueblo de Dios. Y es lo mismo que ocurre para la conversión de los hombres. No habrá conversiones de hombres, no habrá verdaderos creyentes hasta que no escuchen realmente la palabra de Dios. Se puede optar por la manipulación, se puede optar por estrategias didácticas, estrategias lúdicas, sociales para llenar la iglesia. Pero eso no traerá un crecimiento verdadero del reino de Dios. Y aquí es donde vemos un contraste entre la cantidad de iglesias que podríamos escuchar o de personas que se llamen cristianas. No hablemos solamente de iglesias, hablemos de personas que digan yo soy cristiano. Pero la sociedad sigue en deterioro. Porque muchos de los que hoy dicen ser cristianos no están recibiendo esa obra del Espíritu Santo de Dios. Nos están exponiendo a la palabra de Dios.
Entonces, la obra de la gracia de Dios en el corazón es misteriosa, no alcanzamos a comprenderla, pero es una realidad. Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Esa ilustración es muy clara. Una brisa, ¿cómo podemos predecir exactamente por qué ruta va a pasar? A nivel macro se podría estudiar, pero a nivel micro, ¿cómo garantizamos esto? Dice en texto bíblico, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo sé yo, como pastor, como creyente, como cristiano, como sembrador de la semilla, al igual que todos mis hermanos? ¿Cómo sé yo en quién ha obrado eficazmente el Espíritu Santo de Dios en este momento? No lo puedo saber, no lo puedo saber. Pero el Espíritu de verdad que guía a toda la verdad sigue actuando. Y en eso confiamos. En eso confiamos. Estoy predicando el mismo discurso y para cada uno de ustedes hasta el efecto mismo de esta predicación es diverso. Algunos de aquí saldrán con la determinación de ser predicadores del Evangelio y dirán, de pronto voy a ir a tal o cual lugar. Otros aquí puede que estén sufriendo luchas en sus hogares para demostrar una vida genuina de fe y también escucharán este mensaje. Otros incluso aquí hasta rechazarán la palabra que está siendo predicada y continuarán en muerte espiritual y en sus propios pecados. Otros en medio de toda clase de dificultades y que pareciera que no hubiese nada que los motivara a seguir el Evangelio, pero aún así nacen de nuevo y llegan a la fe y se entregan a Cristo. Eso es una obra del Espíritu de Dios, como bien cantábamos ahorita en el himno. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios obra como quiere. Y aunque sea escondido para nosotros, sí podemos ver que una semilla sembrada por el Espíritu Santo de Dios va a crecer y va a dar fruto. Esa es una certeza. Porque sí sabemos lo que dice la Escritura y es que el hombre rechaza la palabra de Dios. El hombre no quiere vivir, el hombre natural, pues, el hombre natural, sin Cristo, odia la palabra de Dios porque revela su pecado. No quiere venir a la luz, no quiere ser cambiado, se puede sentir muy cómodo así como está. ¿Cómo es que termina entonces amándola? Ese es el milagro de la obra de Dios. Como una persona que vivía para sí mismo, ahora su mente es renovada y transformada por la palabra de Dios y se arrepiente de buscar su propia justicia y se arrepiente de andar en su ley y en su propio gobierno. Nuevamente, no lo sabemos, pero sí creemos que el Espíritu de Dios crea un corazón recto y un espíritu que ame su ley. El Espíritu Santo de Dios nos engendra para una esperanza viva. ¿Cómo sucede? No puedo decirlo. El Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y nos hace una morada permanente para Él. Eso lo hace, eso lo dice en su palabra. Quizás no veamos todos los días lucecitas radiantes que nos digan camina por aquí, camina por allá. Quizás no siempre veamos esas alertas que nos digan tiene que ser por aquí seguro. Pero hay una obra eficaz en nosotros y eso podremos percibirlo. Hermanos, esta es una verdad humillante para los predicadores. Incluso para todos nosotros que testificamos de la verdad. Porque por más elocuente que yo sea, por más habilidades que yo pueda tener para la interpretación y la exposición bíblica, por más poder y carisma que tenga, la única manera en que los hombres serán salvos es por el poder del Espíritu Santo de Dios actuando en ellos. Y por eso, con toda humildad y usted con toda diligencia, amado hermano mío, debes sembrar la semilla. No debemos desfallecer, porque esperaremos el resultado que venga de Dios. Él lo hará. Y entonces podremos, como dice esa parte de la parábola, dormir y levantarnos de día y de noche, dejando el cuidado de esta obra al Señor. Y solamente el Señor se glorificará en este servicio. Hermano, lo que nos lleva a la siguiente sección, versículo 28, con ese crecimiento automático. Y usamos la palabra automático puesto que es la palabra con la cual inicia ese versículo en griego, autómata. Y ese autómata lo que implica es de suyo. Eso que quiere decir, de sí
mismo. Entonces nos ayuda a entender la idea precedente. El sembrador se levantó, sembró, sigue trabajando, se acuesta, hace su proceso, pero esa semilla que se ha puesto en el corazón, que viene de Dios, esa semilla tiene ese proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento, primero puede que a menudo sea imperceptible. Usted ve una planta y no todos los días ves que crece tantos centímetros. Lo que usualmente ocurre es que usted puede que siembre una planta y por ahí dentro de una semana o 2 semanas es que usted empieza a comparar y dice, hombre, ¿cuánto creció? Eso sí lo puede decir. Pero a veces lo del momento, minuto a minuto, no lo alcanzamos a percibir tan fácil. De poner la mañana y para la tarde. No siempre es así. Y eso implica que es lo que ocurre en el reino de Dios. Si comparamos hoy con más luego, de pronto hasta nos entristecemos y decimos, parece que no estamos avanzando en la fe, parece que no hay más conversos, parece que no diera fruto. Pero el Señor está obrando con su palabra. Esa es una realidad, aunque tú no te des cuenta tan rápido. Pero también ese crecimiento es constante, avanza. Dice, usando la ilustración, mientras el campesino duerme, la planta sigue creciendo. No es que ella trabaja apenas mientras el campesino esté ahí con ella. Sigue avanzando. Fíjense, nosotros somos inconstantes. Como seres humanos somos inconstantes. Por diversas circunstancias no podemos mantener siempre nuestra palabra. Pero Dios sí es fiel a su palabra. Y Él sí ha prometido trabajar en nosotros todos los días hasta que venga el Señor Jesucristo. Filipenses 1:6. No es como que nosotros pensamos, es que un día doy un paso adelante y al día siguiente retrocedo dos, así somos nosotros. No. La palabra de Dios nos presenta que incluso cuando pecamos contra el Señor y ofendemos su santidad, Dios usa eso para que sigamos creciendo. Dios lo usa, hermano amado. Así que sé diligente para que la próxima vez cuando te enfrentes a la tentación no caigas. Ese es un propósito que Dios tiene con nuestras propias caídas y pecados. Que estemos más alerta y digamos, aquí fallé, me humillo, busco al Señor, me levanto y no vuelvo a caer. Y ese crecimiento tiene otra característica de esa semilla, y es que es inevitable. Es inevitable. Un árbol puede quebrar una acera de hormigón con el poder de su crecimiento. ¿No es eso lo que vemos? Se siembran árboles y termina el pavimento quebrado, ¿cierto? El desarrollo de la vida cristiana, de la auténtica vida cristiana es así. Se evidencia, muestra, progresa. Entonces, a pesar de la rebelión humana y de la desobediencia humana, la obra de Dios sigue adelante. Y lo mismo puede decir no solamente en la esfera de un individuo, sino a nivel del reino de Dios más global. Sigue pasando. Pareciera que el mundo estuviese ganando cuando cada vez hay más verdaderos cristianos. Pareciera como si el reino de las tinieblas estuviese avanzando cuando las leyes van en contra de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que el reino de Dios ahí va, como esa raíz que cuando viene a salir del pavimento es porque ya ha avanzado mucho en lo que no se ve. Y por eso es que confiamos en esa obra de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro municipio o en nuestro país, porque ese es el reino de Dios, es una realidad que Jesús está presentando aquí. Y algo más respecto a esta parte de la obra en sí mismo, y es que hay grados de crecimiento. Los hijos de Dios no nacemos perfectos espiritualmente. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos avanzando. Y miren esa forma tan bonita como lo describe aquí nuestro texto. Hierba, espiga, grano lleno. Lo cual nos deja ver, amados hermanos, de que debemos confiar en que Dios está trabajando por grados. Eso te implica un reconocimiento de que no lo has alcanzado todo. De que debes saber que aún falta muchísimo como cristiano por avanzar. No te jactes de cuán maduro soy. No, apenas lleva ya un tallito. No te jactes. Mira, el otro todavía no avanza, no crece. No mires al otro con desprecio. Confía en que Dios está hablando en ti y en tu hermano también. En grados como a Él le place. Así que
Vemos nuestros pecados, vemos la plenitud y perfección de Cristo, vemos la belleza de la santidad y no nos desanima. El creyente no dice, que como la estatura, la medida de la estatura de Cristo, ¿quién llega como Cristo? Y entonces decimos, por eso es que yo sigo pecando y nos conformamos con eso. Esa no es una mentalidad propia del reino de Dios, que se desalienta y dice, no, yo cuándo voy a alcanzar eso. El creyente lo que piensa es, yo soy un hijo de Dios y sé que soy débil muchas veces, pero voy avanzando en la santidad y voy aprendiendo del Señor, de su palabra predicada, de la exposición de mis pastores, del consuelo y la exhortación y camino y avanzo y determino para ser cada día más santo como mi Cristo, que me ha rescatado para ser santo. Así que hasta el hermano que pueda considerarse a sí mismo tan débil, recuerde que lleva la semilla del Espíritu de Dios y por lo tanto no ponga excusa para avanzar. Sí puedes avanzar en el Señor. Aunque no pareciera más que hojas, aún falta fruto. Fruto que dar. Has resucitado de entre los muertos. Tienes vida en el Espíritu. Camina con esa convicción. Lo que nos lleva a la última parte del texto. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. La siega ha llegado. Ese es el final del proceso, ¿cierto? Siembra, crecimiento, maduración de la semilla. Ahora viene el campesino y ciega, que es recoger fruto, recoger fruto. Y aquí hay varias implicaciones que podemos anotar. Primero, el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Jesús, hablando de los samaritanos y de cómo él había predicado entre samaritanos y cómo se empezó a notar ese deseo de escuchar más, le dijo a sus discípulos, mirad los campos porque ya están blancos para la siega. O el apóstol cuando dijo, uno es el que siembra, otro es el que ciega. ¿Será que cegaremos si no sembramos? Debemos sembrar con la confianza de que cegaremos, de que estaremos trabajando en el reino de Dios, predicando, compartiendo, discipulando y cegaremos esa transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros para hacernos más como Cristo. Ese es un trabajo que todos tenemos. Y especialmente los pastores, cuando miramos esto decimos, el Espíritu Santo de Dios va trabajando y un día veremos cómo esa predicación sobre tal tema en específico, luego la iglesia obedece a eso y crece otro poco más. Y luego vemos otro tema y vemos cómo la iglesia obedece y crece otro poco más. Y empezamos de alguna manera por grados a recibir frutos de eso. Frutos de eso. Podemos hablar del reino de Dios un poco más global, un poco más. Y vemos a ese pastor que esparce semilla, invita, exhorta, consuela, anima. Y a veces parece que el esfuerzo fuera inútil, pero el Señor obra con su Santo Espíritu. Y entonces vemos que de repente y con el pasar del tiempo, vemos que hombres o mujeres, viejos, jóvenes, estudiados, analfabetos, ricos o pobres, toda la variedad que encontramos en la iglesia, confiesa con júbilo su fe y empiezan a vivir para el Señor en todos los escenarios donde Dios los ha puesto. Y empezamos a ver que se observa piedad, una vida marcada por el Espíritu. Y vemos entonces, esa iglesia está creciendo en madurez. Y vemos que los creyentes que tienen paz y que tienen seguridad en sus corazones, sirven al Señor y anhelan estar con su Señor. Se preocupan para que la voluntad de Dios, como es revelada en su palabra, sea reconocida y sea obedecida en la familia, en la iglesia, en el gobierno a todos niveles, en la educación, en el arte, en la ciencia. Así es como el reino de Dios se establece. Cuando los creyentes empezamos a entender su palabra y empieza a vivenciarse en todos los escenarios que Dios nos ha puesto a vivir. En Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y qué quiere decir allí? Dice el proverbista, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quizás la luz que empezamos a reflejar como cristianos empieza como una llamita. Que la llama, si está todo oscuro, se nota, pero va creciendo como la aurora, hasta que donde quiera que haya un creyente que ha avanzado en la fe,
se evidencia en las concepciones, en sus hábitos, en sus pensamientos. Y tú puedes decir, ahí está el testimonio de la fe real y viva. Eso es lo que debemos todos aspirar. Todos debemos llegar y esperar, Señor, sigue obrando en mí de tal manera que se puedan recoger frutos de una vida de fe genuina. Hermanos, Dios obra con su gracia. Ahora, y esto es una reflexión también que, mirando este texto, habla de cortar al final, ¿cierto? Con la madurez. Y es que Dios no saca a los miembros de su pueblo de este mundo hasta que no están listos y maduros. Dios no se lo lleva a nadie que no ha concluido su obra. Nadie que sea cristiano muere en un momento inoportuno. Aunque parezca un misterio nuestras muertes. Sabemos que todos aquellos que mueren en Cristo Jesús mueren en lo que Cristo ha determinado para ellos que sea su grado de fruto madurez y se lo lleva con él. Eso es lo que hace. Y por eso debemos estar convencidos del obrar de Dios, del obrar de Dios, de tal manera que quiero poner ahora esto en perspectiva escatológica. Es decir, a nivel general, a través de los siglos el Evangelio sigue expandiéndose. Y Jesús prometió en Mateo 24:14 que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Cristo no vendrá hasta que su evangelio haya llegado a todos los rincones. Que esa luz, como la aurora, llegue. Su reino va a impactar en todas partes. Y eso ha estado pasando progresivamente. Empezó en Jerusalén, ¿recuerdan Jesús? Hechos 1:8, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estamos hoy del otro lado del océano recibiendo esa bendición y aún hay pueblos, lugares donde se sigue llegando el mensaje del evangelio, porque de toda lengua, tribu y nación habrá pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios mostrará su reino. La palabra de Dios permanece para siempre, como dice en Isaías 40, versículo 8, y esa será una realidad evidente. Es así como el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 13 dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Y dice, venid, descended, el lagar está lleno, rebosan las cubas, mucha es la maldad de ellos. Y en Joel lo que está apuntando es que cuando llegue el día final, el día de la consumación, es el día de meter la hoz. ¿Y qué va a pasar? Aquellos que han vivido en el pecado y la maldad serán castigados eternamente. Pero aquellos que viven en Cristo Jesús y son el pueblo de Dios, brillarán. Serán ese trigo hermoso, listo para ser recogido, entrando en la gloria del Padre. Y eso es repetido también en estas parábolas. Miren que en la parábola de la semilla, incluso, bueno, si en la parábola de la semilla y del trigo y la cizaña, en Mateo 13, 39, 34, dice que la siega es el fin del siglo, es la comparación que hace. Y luego dice que al final se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Es una parábola similar o con un contenido similar a la que estamos presentando en Marcos. Apocalipsis 14, 14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Hoz, ese instrumento usado para la siega. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado metió la hoz y la tierra fue cegada. Hermanos, esta parábola también tiene ese elemento allí para indicarnos, el reino de Dios sigue avanzando y va dando fruto a tal punto que el Señor cuando venga encontrará pueblo. No sabemos cómo, no sabemos el alcance de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestro servicio, pero lo que sí sabemos es que estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios donde estamos. Esa es la convicción que tenemos. Conclusiones y aplicaciones, el reino de Dios sigue creciendo y Dios nos permite ser parte de ese trabajo. Estos textos que nos permiten comprender que Dios obra en los corazones de los hombres por más duros que sean.
debemos cumplir nuestra misión. Debemos llevar la semilla del evangelio y debemos decirle a aquellas personas que practican vidas de pecado, que necesitan arrepentirse de su maldad, a quienes confían en sí mismos y en su vida buena, decirles que solamente deben confiar en Cristo, porque sus aparentes actos buenos no sirven delante de Dios. Son trapos inmundos. Decirles que Cristo acoge a todos los que se someten a su señorío y que confían en su obra de salvación en la cruz. Dile a tu padre incrédulo que necesita humillarse ante Cristo, a tu madre, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros. La siega, la hora de la siega está cercana. Cristo viene pronto. El reino de Dios está por ser consumado. Y una vez que testifique de Cristo con tu palabra y con una vida que sea genuina delante de Dios, confía, confía. Confía en el Dios cuyo poder trae vida a los muertos. Confía en la obra del Espíritu Santo que actuará. No sabes cuándo va a pasar. No sabes cómo. No sabes cómo va a regenerar o cómo va a santificar. Esa obra interna no lo sabemos. Pero sí podemos decir que su obra es eficaz, que el crecimiento es real, que es certera. Así que también te digo, amado hermano, revisa tu propia vida. Es hora de revisarte. ¿Estás dando frutos de crecimiento espiritual? ¿Estás dando frutos de que estás avanzando? Porque ninguno aquí se sienta confiado porque alguna vez repitió la oración de confesión de pecados, o porque ha decidido una asistencia regular a cultos, o porque tenga un servicio especial en la congregación o algún cargo, o lo llamen ministro. Mira los frutos de la obra de Dios en ti. Búscalos. Examínate. Aquel que tiene la naturaleza de Dios obrando en él se evidencia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tu santificación. Eso se debe empezar a notar. Y como aprendíamos, este crecimiento no se puede frenar. Te pregunto, ¿estás avanzando? ¿Amas a Dios? ¿Amas más a Dios? Este año que ha iniciado, ¿amas más a Dios que el año anterior? ¿Tus pensamientos están cada vez más acorde a su voluntad, especialmente su voluntad revelada? ¿Tus decisiones se basan en tu naturaleza santa? ¿En tu relación con el pecado sigues excusándote? ¿Amas a tus hermanos en Cristo? ¿Hablas bien de ellos? ¿Piensas bien de ellos? ¿Te gusta servirles por amor a Cristo? De lo contrario, examínate, confiesa tus pecados y ruega su perdón por su sangre preciosa. Y confío que el buen Dios, el gran sembrador que da vida a la semilla y la hace crecer, te hará madurar para su gloria. Amén. Vamos a orar. Grande eres tú, oh Señor, Dios Todopoderoso. Tú eres el gran sembrador. Tú eres quien con tu poder y con tu palabra das vida a los muertos y nos lleva a un conocimiento cada vez más profundo de ti. Anhelamos conocer más de ti y anhelamos entonces poder trabajar para ti y descansar en la obra que tú haces, porque no son nuestros méritos, no es nuestra exigencia, no es nuestra elocuencia, es lo que tú estás haciendo en los corazones de los hombres para que conozcan tu verdad, comprendan su condición y sean salvos por la obra de Cristo. Yo te ruego, Señor, que ayudes a cada uno de los hermanos que hacen parte de esta iglesia. Obra en tu pueblo, Señor, que te ama. Obra en tu pueblo, Señor, que anhela vivir para ti completamente, que anhela mostrar tu reino con toda firmeza y certeza. Obra en tu pueblo, Señor, santificándonos más y ayúdanos a confiar cuando no vemos tantos avances,
cuando pareciera que cada vez hay más impiedad, pareciera que hay más rebeldía, que hay más dureza, que hay más pleitos, que hay divisiones. Ayúdanos a confiar en tu obrar en medio nuestro, en nuestra congregación. No es la iglesia perfecta, Señor. Es la iglesia que tú estás santificando para ti mismo. Permítenos ser una iglesia entonces con una determinación férrea de crecer para ti, porque tú eres digno de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestra atención, de nuestra disposición para alabarte, para servirte, para entregarnos a ti. Ayúdanos a vencer ese carácter de excusas en nosotros, ese carácter divisivo en nosotros. Que seamos ese pueblo que crece en la comunión, que crece en el servicio, que se entrega, oh Dios, para que solo Cristo sea glorificado en una iglesia que brilla para ti, en un mundo de tinieblas que necesita una iglesia fiel y firme, que necesita ver el testimonio de tu verdad de aquellos de los que son llamados santos. Oh, gloria y alabanza sea el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.